más aterrador que un muerto te ha confesado sobre lo que sucede después de la vida? Llegó a hacer movimientos tales como andar a cuatro patas, de pronto movía los ojos sin cesar, sudábamos y sudábamos, era una cosa impresionante, pero chorreando de la ropa mojada pegada, y yo oía como cuando una abeja está detrás de ti, como... ¿Has sentido alguna vez que la energía de un espíritu se apodera de tu cuerpo o intenta hablar a través de ti sin permiso? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Altas Vibraciones, soy Georgette Rivera. Deseo para todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, que estén disfrutando al máximo su trabajo, sus tareas, su silencio, su no hacer nada, y aprender también que a veces en el momento en que tenemos que parar debemos disfrutar y debemos agradecer, porque no siempre se tiene la oportunidad de descansar de una manera tranquila, pacífica y a gusto en casa o en un lugar donde nos estemos sintiendo cómodos. Así que ya me contarán y leeré sus comentarios de cómo es que ustedes pueden llevar a la práctica esta acción que parece simple, pero que muchas veces hay quienes no nos podemos quedar quietos. Y el día de hoy tengo un tema que quiero compartir con ustedes porque me lo han pedido y porque me parece muy interesante, que posiblemente vaya a empatar con algunas historias que ustedes mismos quieran contar en algún momento. Así que arrancamos con historias paranormales. Georgette, ¿en tus sesiones alguna vez un espíritu se ha negado a irse y ha permanecido en este plano más tiempo del esperado? Hace muchos años tuve unos pacientes que venían del interior de la República porque pues su hija era una chica normal, común y corriente, deportista, le gustaba mucho el básquetbol, etcétera. Tenía muchas habilidades como para el atletismo, pero había momentos en el día a día donde estaba como desconocida, tal vez con la mirada perdida, sumamente distraída, y ellos pensaban que tenía algún desorden como el que conocemos hoy, TDA, pero la verdad es que no era eso. O sea, se empezó a dar más y más y más y más, hasta que en algún momento la niña pues empezaba a emitir unos sonidos guturales muy agudos, o sea, como cuando alguien está enojado. Pero no solo eso, sino que llegó a maullar, llegó a hacer movimientos tales como andar a cuatro patas, de pronto movía los ojos sin cesar, y ya lo último fue que un día que la niña se enojó porque alguien se llevó su pelota o la rompió o se ponchó, no lo sé, la niña empezó a espumar en la boca. Entonces ahí fue cuando ya los conocí yo. Pero este evento de que pensaron en venir conmigo, no sé, imagínate que hoy me hicieron la cita y la trajeron la próxima semana, 5 días después, tuvieron el evento 4 veces. Y duraba de 2 a 3 horas. Entonces cuando veo a la niña normal, y me decía que estaba muy cansada, que no podía dormir. Entonces le dije, bueno, voy a empezar con una oración. Y en el momento que empiezo con la oración, o sea, la niña empezó igual, o sea, ojos desorbitados, o sea, la cara se le transfiguró, empezó a moverse incontrolablemente, o sea, como moviendo los pies y las manos, pero no era como cuando alguien tiene un ataque de ansiedad, no, o sea, era algo violento. Empezó a pegar en el mueble hasta que le dije a los papás, tienen que pasar porque se va a lastimar, y seguía haciendo la oración. Y entonces la niña ya empezó a soltar mordidas, a soltar golpes, y empezó a espumar la boca otra vez. Entonces ahí fue cuando dije, no, pues literal esto es una limpieza energética, entre comillas, pero en realidad era un exorcismo. Y sí, yo había hecho ya este tipo de consultas y de sesiones, y la verdad, como resultado, tengo más de 30 años haciéndolo. Pero ¿qué pasó? Pues se fueron después de esta sesión muy contentos, y vuelve la misma historia, ¿sabes? Entonces yo creo que le hice la misma limpieza 4 veces en un mes. Yo normalmente dejo que pase un año, 6 meses. Y ya en la cuarta sí utilicé aceites que una persona a quien respeto y quiero mucho,
que fue mi maestra, me dio, pero también tenía los aceites de un padre, de una mujer que hace oraciones que me las regaló. O sea, tenía varias cosas, herramientas, como un kit de emergencia para este tipo de temas. Y la verdad funcionó muy bien, te lo estoy contando de una manera muy tranquila, muy relajada, pero en ese momento no lo fue tanto, o sea, la familia estaba padeciendo mucho, este espíritu estaba, vamos a decirlo así, contento, encantado, alimentándose de la energía de esta niña, pues tan jovencita, tan núbil, tan indefensa, y obviamente pues no se quería salir de ahí, hasta que fue expulsado, y literal ella estuvo como 2 o 3 días más o menos sudando frío, con fibrilación, teniendo pensamientos de todo tipo, positivos, negativos, y después me acuerdo que la última limpieza fue un viernes, y el lunes ya estaba bien en la escuela y reintegrada, pero no fue nada fácil. De hecho, en la última sesión estuvimos juntos mi hermano Jorge y yo, él trabajando de una manera, yo de otra, y así fue como este espíritu persistente o esta entidad tan persistente no positiva estaba alojado en el cuerpo de ella. ¿Qué es lo más aterrador que un muerto te ha confesado sobre lo que sucede después de la vida? Mira, me pasaron 2 cosas. Uno, que se presentó en un contacto una persona porque quería hablar con su hijo, y resulta que me dio los nombres de las personas que le hicieron daño. Evidentemente esto fue algo como difícil, ¿no?, para la señora de aceptar. Cuando le dijo quiénes, ella como que lo negó, dijo, pero sí son sus primos, pero sí es su familia, pero no puede ser. Y luego me dijo ella, pues que una prueba más contundente, y me dio los nombres. Entonces se los dije, y bueno, pues creo que ahí la señora tuvo un shock, pero esa fue una historia complicada. Esa fue una historia complicada porque la señora no lo podía creer. De hecho, las personas que le habían hecho daño a su hijo la venían acompañando a mi sesión, y es cuando yo acostumbro decirle a los demás que hay cosas que son muy personales y que no las podemos compartir con todos, ¿no? Y la otra fue justamente que estaba en una sesión con una clienta y ella venía a tratar temas como de, mire, estos son mis negocios, pero quiero que veas las fotos de estas personas que no sé si de alguna manera me robaron o se están aprovechando de mí, tal y tal y tal, bueno, así. Y resulta que en ese momento había una voz aquí y me dijo, soy Rosa María. Y yo, ok, dime Rosa María, y yo sentía así, no, quiero que le digas a mi hija que sí hay vida después de la muerte, que estoy contenta porque vi a mi padre que murió sin que yo pudiera despedirme de él. Me llevó a un lugar hermoso, a un jardín con flores, pude estar en la presencia de él el tiempo que yo hubiera deseado en vida para poder solamente volverlo a mirar, volver a verme en sus ojos, y que tiene que cuidar muy bien sus finanzas, porque mi hija en este momento cree que la persona con la que se encuentra compartiendo su vida le va a ser fiel siempre, pero eso no va a ser así. Entonces, yo puedo ver esto no porque pueda ver el futuro, porque desde el pasado y antes de que yo muriera me pude dar cuenta que ella estaba siendo engañada, pero no me lo iba a creer. Y bueno, yo le dije la información, no le encantó a la señora, y como unos 2 años después regresó porque efectivamente se dio cuenta de todo este tema, pero bueno, pudo de alguna manera poner vamos a decirlo así, dicen sobre advertencia no hay engaño, pues como las restricciones y los límites para que esta persona no vaciara sus cuentas. Entonces bueno, además de decirme que había vida después de la muerte, que había estado con sus familiares, de darle la información de que la estaban engañando en el presente, también le dijo que estaba descansando en paz y que no era solamente por esta muerte abrupta que había tenido, sino que de todas maneras era su tiempo, porque ella tampoco ya quería estar aquí, que siempre había pedido no morir pues muy anciana, muy adulta, y que sintió que Dios la había escuchado y que le había concedido el deseo de su alma. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que un espíritu haya cambiado la temperatura, movido objetos o provocado un fenómeno físico durante tu contacto? Pues mira, más que en el contacto, hace
un ratito que estábamos grabando justamente aquí un podcast y que estábamos hablando del tema de los panteones y de las almas que ya pasaron a mejor vida. Pues estábamos ustedes dos, estábamos nosotros tres y Jorge, mi hermano, que estaba en Zoom en su casa. Entonces empezamos a hablar de eso y se prendieron unas luces que no había manera que alguien hubiera hecho esa broma, ¿verdad? Pero también en una ocasión unos clientes me llevaron a una casa que tenían. Era muy rara porque tenía como túneles y bajadas y subidas. No sé la verdad cuál fue la pretensión de hacer ese tipo de construcción. El tema es que tenía muchos vericuetos y tal. Y bueno, empezamos a bajar las escaleras. Y no les puedo explicar porque no estábamos en clima cálido, no estábamos ni siquiera cerca de los 15 grados. Todos los que bajamos, o sea, la pareja, un trabajador y yo, nos estábamos muriendo de calor. O sea, literal como cuando llegas a Acapulco, abres la puerta del auto y te da el aire caliente de golpe, así. O sea, sudábamos y sudábamos. Era una cosa impresionante, pero chorreando de la ropa mojada pegada. Y yo oía como cuando una abeja está detrás de ti, como zzz, y le dije, ay, perdóname, no te entiendo. ¿Qué? No, yo no te dije nada. Y luego ella le preguntaba al esposo, perdóname, no te entiendo, ¿qué me dijiste? Todos nos pasó eso porque nos zumbaba una abeja. Traíamos lámparas, no había ninguna abeja, ninguna avispa, no había ningún insecto que pudiera estar cerca. Y entonces el trabajador que venía con nosotros dijo, es que siento que alguien viene detrás de mí. Volteamos, la pareja y yo, a ver al joven, al trabajador, y en ese momento, vaya, no había ninguna ventana, o sea, era como un túnel, se le cae el sombrero. O sea, le vuelan el sombrero y bueno, eso fue una prueba de que ese lugar no estaba solo y me decían, oye, ¿crees que será bueno que esta casa la vendamos? Regálela. O sea, vaya, hay que limpiar esta casa, hacer oraciones, prender algunas velas, pedir a todos los, vamos a decirlo así, a todas las almas que estén atrapadas en este lugar o cualquier rito negativo o simplemente pensamientos equivocados que se hayan colocado sobre este lugar, pues hay que limpiar, hay que dar las gracias por la experiencia y literal soltar, fluir y dejar ir. Se dice que en Día de Muertos el velo entre vivos y muertos es más delgado. ¿Qué peligros reales existen al abrir un portal? Pues mira, el peligro real es invocarlos, porque el evocarlos es una cosa, evocarlos es recordarlos con respeto, con amor, contar anécdotas de cómo eran, de las cosas con las que pudiste tú haber tenido una gran empatía con ese ser que ya no está, con ese ser que abandonó este plano. Pero el invocarlo y el meterte a querer hacer que su energía baje cuando eso simplemente no está en nuestras manos, porque al final si ellos tienen que venir y piden un permiso para poder estar acá, lo van a hacer. Pero por más que tú hagas un ritual, si ya están descansando en paz, no lo van a hacer. En estos días, sí, en esta maravillosa tradición que tenemos de honrarlos, de respetarlos, pues pueden bajar, no todos, muchos de ellos. A veces uno, a veces dos, a veces ninguno, a veces todos, pero eso va a depender más bien del plano espacio-temporal en el que ellos se encuentren, en los planos diferentes a este. Hay quienes todavía están haciendo su transición y puede ser que tengan años haciendo esa transición y que se hayan quedado atrapados justamente en el bajo astral. Y bueno, esas almas sí estarán más presentes en el día a día, no porque sean muy capaces de estar aquí, simplemente porque no han podido dejar los mundos cercanos a la Tierra para poderse ir a una misión o tarea mucho más específica dentro de su cuerpo espiritual. ¿Algún espíritu te ha advertido de algo oscuro o de un futuro sombrío? ¿Qué fue lo más inquietante que escuchaste? Bueno, mira, cuando yo era muy niña, o sea, te estoy hablando de entre los 4 y 5 años, pues sí, había un espíritu que me decía cosas, que me
contaba situaciones que después terminaban sucediendo. En algunos momentos se las conté a mis padres, otras no, otros la verdad es que me acostumbré a que pasaran esas cosas 3, 4, 5, 6 meses después. Luego crecí un poco más y traté de entender que esto no era como un hecho aislado que me sucedía solamente porque pues esa alma, que en este momento sé que era un alma, pero yo lo veía como la foto de un negativo, yo creo que en tu época no te tocó, pero porque ahora ya todo es digital, pero antes las cámaras tenían un rollo. Y tú ibas y lo revelabas y era bidimensional, o sea, bueno, era plano, vaya, veías, o sea, como una manchita, ¿no? O sea, veías el dibujo. Pero yo los veía sentados junto a mí y platicaban y me decían, fíjate que tal persona va a fallecer o va a morir. Me hablaban mucho de la muerte de familiares, de personas cercanas a mi familia, o simplemente me decían que venía algún tipo de padecimiento. O sea, mis padres, lo he comentado innumerables veces, son médicos, yo me la pasaba en su consultorio, me dieron pues casi todas los padecimientos y enfermedades que un niño puede pescar estando ahí, ¿qué te puedo decir? Desde escarlatina, rubiola, paperas, salmonelosis, todo eso, ¿no? Pero me avisaban, o sea, como con 1 mes o 2 me decían, vas a estar 3 o 4 días en cama o 1 semana porque te va a pasar tal, pero todo va a salir bien. Y no les tenía miedo, a veces eran 2 o 3 espíritus con lo que yo veía, o sea, los veía como te estoy viendo a ti, pero bidimensionales, nunca tenían tercera dimensión. Se llamaba Felipe. Bueno, luego tuve otra, María era súper linda, era una ancianita con capa roja, o sea, como que tejida con estambre y un vestido de florecitas, que me decía muchas cosas que iban a suceder. Y también una niña, o sea, era una niña en diferentes edades. Primero fue una niña con la que jugué muchísimo y me hablaba de sus ángeles y de sus guías espirituales y ya, la dejé de ver. Luego Felipe y luego María. ¿Existen muertos que se rehúsan a ser recordados o que sienten rabia cuando alguien los llama en estas fechas? Sí, pues ¿sabes por qué? Porque tiene mucho que ver con la manera en la que cuando fueron personas, seres humanos, desocuparon este plano. Hay quienes tienen esa gracia de los justos que se van dormiditos en su cama y finalmente, aunque su alma lo sepa, ellos no se enteran, no sufren, no padecen. Y bueno, es como de mucha gratitud, ¿no? Pero hay quienes no, hay quienes mueren peleando, llorando. Decía mucho uno de mis maestros apaches, Morgan Eaglebeard, ese que nace y muere llorando va a volver a nacer peleando. Entonces, depende de tu vida y de las experiencias que tú gestionaste, las cosas que hiciste y lo que te dio la oportunidad de ver si de esa manera era la forma en la que tenías que evolucionar, ¿no? Entonces hay quienes evolucionaron mucho y se fueron de una manera muy, muy positiva, o sea, aceptando independientemente de una enfermedad o de un conflicto, de lo que haya sucedido, y otras personas, pues cuando se dan cuenta que ya están muertas, hay unos que no se enteran, pues no lo aceptan, están enojados con su cuerpo físico porque ya no pueden regresar, o simplemente en el momento que suben a un plano superior pasan 2 cosas, y una es que o pueden conectar con esa luz de infinita bondad que es el creador, o simplemente pues no pueden entrar a esa energía, es tan fuerte que los enceguece. Entonces el infierno no es frío ni es caliente, es el no poder conectarte a las universidades estelares y cósmicas que hay, porque tal vez no te ganaste el mérito de estar ahí y no conociste al creador en vida, no te comunicaste ni te relacionaste con él. ¿Has sentido alguna vez que la energía de un espíritu se apodera de tu cuerpo o intenta hablar a través de ti sin permiso? Mira, me ha pasado, pero la verdad es que tiene muchos años que eso me sucedía, de saber que estaba alguien ahí. Nunca he permitido que mi cuerpo sirva a un espíritu que simplemente no tiene mi permiso de ocupar este espacio que le ha sido brindado a mi alma. Pero me pasó algo hace muy, muy poco tiempo.
Iba en una avenida grande cerca de mi casa con una amiga que fuimos a comprar un café. Y ella lo podrá poner en los comentarios si quiere, porque la verdad nunca me había pasado con mi hermano muchas veces, o con mi madre, o con mi padre, tal, pero mi familia como que ya sabe que hay personas que tenemos ese tipo de sensibilidad o de experiencias en la familia, y una de dos, o nos siguen tirando de a locos, o simplemente no dicen nada, ¿no? Pero bueno, el tema es que iba con ella caminando y eran como las 6 de la tarde. La verdad es que no estaba del todo oscuro y había bastante sol. Entonces yo estaba como estoy en este momento y ella venía aquí. Bueno, pues en esta esquina, a 50 centímetros de su codo, había una sombra, no había nadie en la calle. O sea, veníamos las dos nada más y me dijo, Georgette, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Dime por favor. Y me tomó de la mano así, me dijo, por favor, dime que estás viendo lo que yo estoy viendo. Le dije, sí, no te preocupes, ya está atrás de mí, no te va a hacer nada a ti, no pasa nada. La verdad, para ella fue muy fuerte, porque cuando esto pasó, me dijo, pero es que, ¿qué quería? Dice, yo sé que no me va a hacer nada a mí, pero es que, ¿qué quería? ¿Por qué se fue de tu lado? Le dije, bueno, ahora voy a investigar qué es lo que quiere conmigo, pero por lo pronto puedo decirte que a ti te va a dejar en paz. Entonces, te digo, me ha pasado en otras ocasiones, pero como esta, que fue así, 6 de la tarde, explícito, porque además aquí de este lado había una cafetería. Entonces, lo más curioso es que por el reflejo de la cafetería, o sea, ella lo vio acá, yo lo vi en el reflejo del vidrio, después ella volteó, lo vio y literal se puso atrás de mí del lado izquierdo, ¿no? Ya después, bueno, tuve que llegar a mi casa a hacer algún tipo de ritual, baños, oraciones, tal, pero la verdad es que sí, pues a veces, no sé, quieren venirse a alimentar. ¿Qué pasan? Cosas que pasan. Gajes del oficio. Gajes del oficio. Pero no pasó ya nada, no se comunicó contigo, no te dijo. No, más bien creo que era como un embajador que venía representando a alguien. Es decir, era como alguien que venía a molestar. Así como de esos que muchas veces te pueden llegar a mandar, así. ¿Pero a ti o a ella? A mí. Saludos, ya se fue, ya no está conmigo. No pudieron. En tu experiencia, ¿qué es lo que más atormenta a los muertos? ¿Lo que dejaron pendiente, la forma en que murieron o el olvido de los vivos? Mira, creo que la forma en que mueren, porque esto es un espacio, la vida es un regalo asombroso para que tú puedas tomar decisiones y hacerte responsable de ellas. No obstante, pues vienes a trabajar lo que se llama el karma, vienes a liberarte de ese tikkun y se dan todas las oportunidades para que tú puedas hacer tu reparación. Te lo ponen de muchas maneras, ¿no? Si tienes que venir a pedir perdón, bueno, pues finalmente te pondrán a las personas a las que a lo mejor vas a lastimar o a dañar y que tienes la oportunidad de pedirles perdón en diferentes momentos, ocasiones, años, etcétera, para que tú puedas hacer ese trabajo. Ahora, si tú tal vez hiciste un daño, etcétera, pues tal vez te lo van a pedir a ti. Entonces, esto es como el tiempo aquí abajo para que tú hagas las cosas que son, además de tu propósito, de venir a terminar esas lecciones que no aprendiste. ¿Por qué? Porque hay un concepto que quisiera compartir que es completamente del budismo, que se llama Bardo Todol, y que es el espacio entre esta vida y la siguiente, ¿sí? Entonces, pues ahí te puedes dar cuenta que el 80% de tu próxima, que de ahí te puedes dar cuenta que tu próxima biografía es el 80% de lo que no hiciste en esta vida. Entonces, si no lo terminaste bien, vas a tener que repetir. Y cuando te das cuenta que tuviste 70, 80, 50, 60, 90, 100 años y no pudiste terminar esas lecciones, vas a volver a regresar con el mismo tema, a trabajarlas de otras maneras, y es como haber hecho un viaje en vano, ¿sabes? Es como haber ido a las pirámides de Egipto o las de Chichén Itzá y no saber qué dioses hubo ahí, qué dimensiones tienen, cuántos periodos hubo, etcétera, 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 ¿no? Es como pasar de noche la lección, o más bien, no, ni pasaste la lección, la viviste de noche y pues no sacaste nada de provecho. ¿Alguna vez te has arrepentido de abrir la puerta a un espíritu en una sesión? ¿Qué pasó? No, fíjate que afortunadamente
Cuando he tenido como estas visitaciones es porque tal vez el usuario, el cliente, el consultante viene con ese espíritu y se trata de ayudarlo a despojarse de él. Pero en realidad yo lo que hago es que en mi lugar trato de ser muy metódica desde que llego a hacer mis meditaciones, mis oraciones, a limpiarlo, a cuidarlo. Te puedo decir que sí puede llegar a haber cierto tipo de energías, pero no salgo de ahí hasta que no termino de hacer mi trabajo, que es limpiar y desenturbular la energía que pueda almacenarse ahí para que otras personas sigan viniendo y restablecer de alguna manera en lo que se pueda, lo que es mi trabajo con otras personas para que puedan irse tranquilas. Y para terminar, si esta noche de Día de Muertos alguien juega con invocar a los muertos sin conocimiento, ¿qué es lo peor que podría sucederle? Va a ser peor que si estuviera viviendo una noche de Halloween real en la película con The Amityville, It o cualquiera de estas, porque cuando están descansando en paz no hay que molestarlos. Es como el sueño de un niño, no lo perturbes porque después no se va a poder dormir, o sea, no vas a poder parar su energía. Entonces, creo que cruzar esas líneas de tiempo que tienen que ver con el punto en el que alguien ya cumplió su finalidad, su tiempo, su propósito, su ciclo en este plano y que quieras forzar y utilizar todas las entidades habidas y por haber para hacer que baje, uno, no es algo meritorio, y dos, tienes que estar consciente de que estás haciendo algo sin permiso por darle gusto o darle, no sé, paz, tranquilidad o la supuesta paz y tranquilidad a tu alma, pero en realidad pues eso no debería hacerse. ¿Algo que quieras agregar para cerrar? Bueno, pues sí, y es que cuando alguien muere, nos sentimos incómodos por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que dejamos de hacer. Y siempre que sucede esto, resulta que nos damos cuenta que hemos perdido un tiempo valioso ocupándonos de cosas que no valen la pena. No le dije cuánto la amaba, cuánto lo amaba, cuánto estaba yo agradecido o agradecida con él o ella, lo que me hizo bien su presencia, su ayuda, su enorme calidad humana. Entonces, como que todo se va rezagando y quieres tener la oportunidad de decírselo. ¿Por qué? Porque a veces el orgullo es tan fuerte en vida que yo no le voy a ir a pedir perdón, yo no le voy a ir a decir eso, pero ya después quieres hacer un contacto para decirle algo y tuviste todo el tiempo. Entonces, yo creo que más bien estas son lecciones muy fuertes que nosotros vivimos sin necesidad de haber pasado por ello. ¿A qué me refiero? Bueno, pues si después de que te hacen una operación y bajo los efectos de la anestesia o cualquier otra cosa tomas una mala decisión, pues posiblemente esto sea justificable. Pero si eres una persona que finalmente, te puedo decir yo en mi caso, ¿no? Que bebo solamente agua o café y tomo una mala decisión, pues eso ya está en un nivel de conciencia en el que no estoy siendo capaz de poder conectar con la verdadera vamos a decirlo así, con el verdadero sentido de lo que es venir a este plano, convivir con los seres amados, queridos, con las personas que tenemos la oportunidad de reencontrar de otras vidas, de reconocer y a otros a conocer para poder terminar de hacer nuestra misión o de realizar nuestro camino con éxito. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Y a qué me refiero con esto de con éxito? Que este viaje hay que hacerlo con honor, sin lastimar, sin morder, sin arañar, sin querer ganarle a nadie, simplemente aprendiendo a entender que el amor es lo más sagrado que existe y cuando amas no quieres y cuando amas no tienes la necesidad de preguntar o de querer ir a través del tiempo a ver si esa persona te sigue amando o queriendo, porque simplemente la manera en cómo se comporta o porque simplemente la manera en cómo se relacionaron te da las pautas para entender qué fue lo que a ti te faltó hacer o simplemente si no entendiste tal vez la manera de ser de esa persona. Aquí la cuestión no es echar culpas, es que la vida pues la estás viviendo, pero la muerte es una vida eterna a la que vamos a despertar en el último momento de nuestra existencia y hasta para irnos bien hay que hacer las cosas
conscientes, pero sobre todo de una manera en la que sepamos que no estamos lastimando ni dañando a nadie para no dejar pendientes. Altísimas vibraciones donde quiera que se encuentren, que todo lo bueno, que todo lo lindo siempre los alcance. Si les gustó, compartan. Si saben que a alguien podría gustarle este episodio, no duden en enviárselo. Les mando un fuerte abrazo, resignación a todas aquellas personas que estén pasando por un momento difícil de pérdida. Recuerden que si viven en su corazón, ahí están en el mejor lugar donde ustedes los pueden mantener.